Feuerbach muy joven en la universidad. Feuerbach, para entender a Feuerbach, voy a decirlo también, hay que de alguna manera entender a Hegel, que son palabras mayores. Y yo lo leí. Como me decían que era el padre del ateísmo, que Marx se había apoyado en él para su posición atea con aquella fase famosa que la religión es el opio de los pueblos y tal. Bueno, y ya de grande, ya hace unos pocos años, a raíz de cosas de la Universidad Popular, por eso es bueno mantenerse en la docencia, no para, como dicen, para irrigar el cerebro, es como hacer Fusigama, no, mantenerse en la docencia significa que yo me tengo que actualizar. Lo mismo pasa con un médico. Alejandro, ya, pero todavía estoy seguro que él leerá y le llegarán cosas y se actualizará, aunque no pueda ejercer de una manera sistemática. Entonces, gracias a la Universidad Popular, que tuve que actualizarlo, leí y digo, pero bueno, ¿y esta joya dónde está? Yo digo que joya, no quiero decir que lo que yo diga que sea joya. Y entonces, quiero decir esto ¿por qué? Porque yo en un periplo personal que he hecho desde joven, en una formación cristiana muy cercana y luego totalmente cercana a la teología de la liberación, yo he seguido un proceso y he llegado a unas conclusiones. Yo cuando hace 50 años, por poner un ejemplo, o antes, yo ya pensaba, como voy a decir ahora, y como piensa Feuerbach, pero no influenciado por Feuerbach. A mí me llama la atención lo de Feuerbach, no porque, sino porque cualquier persona, el otro día hablamos con Alejandro, que hace un periplo parecido, me comentaba él, puedo decirle, bueno, yo al fin y al cabo llego a la misma conclusión. Buena señal, buena señal. Entonces quiero decir que yo lo que voy a decir es sincero mío, no porque haya leído un señor que me haya, no sé, me haya eclipsado, me haya... Entonces, esto yo lo podía haber suscrito hace 50, 60 años. Es más, claro, estoy tomando apuntes porque yo espero que a la vuelta de verano, a no ser que la cosa se atrase porque salga una obra más ambiciosa, todo esto lo voy a contar en un libro, lo estoy contando. Por ejemplo, la relación que hay entre la teología de la liberación y Feuerbach. Eso no ha escrito nadie nada de eso. Y sin embargo es muy interesante. Bueno, vamos entonces al capítulo final. Capítulo 28 es el último del libro. Y dice, yo he puesto así subrayado y yo creo que este es bastante claro, así como si leí desde el principio, es muy tremendo. Dice, ahí yo he puesto un primer párrafo que está, pero lo he puesto porque no importa, en la contradicción que hemos descubierto, esto lo dice, son palabras textuales de Feuerbach, entre la fe y el amor tenemos la necesidad práctica de elevarnos por encima del cristianismo. Bueno, yo lo he subrayado es contradicción descubierta entre fe y amor. Bueno, yo lo quiero decir, simplemente lo he puesto porque Feuerbach hace hincapié continuamente en el amor, pero lo que Feuerbach entiende por fe no es lo que yo entiendo por fe ni lo que hay que entender. Además, no nos olvidemos que está traducido al alemán, entonces todavía me queda de este verano bajármelo en alemán, que lo puedo, por menos de €1 me lo bajo en Amazon en alemán, y ver qué palabra está usando. Es que es muy importante esto, ¿sabes? Entonces, esto lo voy a hacer en el verano. Pero por lo que yo he leído de este libro, la fe es la creencia normal en Dios. Pero yo ya he insistido mucho en varias cosas que fe y creencia no son lo mismo. Eso quiero decir por esto. Que la contradicción no sea entre la fe y el amor, sino en la concepción mía, precisamente la fe es amor, lo he dicho. Es es esperanza y caritas. Caridad, que caridad en latín quiere decir amor. Esperanza y amor es la fe. Si no hay esperanza y amor, no hay fe. Bueno, esto lo he puesto por eso, por contraste, para que no os llame a error. Dice que hemos demostrado, dice Feuerbach, que tanto el contenido como el objeto de la religión son absolutamente humanos y que el secreto de la teología es la antropología. Y que el secreto del ser divino,
No, y que el secreto, yo lo copio textual, es el hombre. Entonces, ahí la primera cuestión. La antropología, en realidad la religión es antropología, para Feuerbach. Veremos qué quiere decir esto. Yo utilizaría, hemos avanzado también en la concepción de lo que es la antropología, desde el año 1800 y pico ahora, han pasado casi 200 años. Pero está claro que estamos hablando de antropología. La antropología, hay una antropología, pero no voy a entrar en ello, antropología filosófica, pero también hay antropología científica, la época de las grandes exploraciones, Margaret Mead, toda esta antropología cultural, social. Hay un libro que yo he recomendado mucho también de esto, ¿cómo es que se llama bueno, en este momento? Y que el ser divino es el ser humano. Ese dice que es... ese es el secreto de la teología y la antropología, que el secreto de Dios es el hombre. O sea, Dios es el hombre. Así. Yo es lo que voy a defender en el libro, por supuesto, y es lo que más o menos cualquiera puede llegar, pero se trata de... Entonces, esto es importante. La religión es la primera conciencia que tiene el hombre de sí mismo. Fijaos, nosotros somos un primate raro. Yo siempre digo un primate despistado, ¿no? De repente aquel primate se le despierta la conciencia, la imagen podría ser 2001 Odisea del espacio, coge un hueso, ese hueso le sirve para muchas cosas y tira el hueso y empieza a dar vuelta y termina una nave espacial. A mí me parece es una metáfora cinematográfica magnífica, ¿no? Entonces, el hombre es ese hombre cuando, primero, a través de la mano es muy importante en el desarrollo. Entonces, el hombre cuando intencionalmente utiliza instrumentos. Pero bueno, aparece la inteligencia o la conciencia, no importa. Aquí por ahora no vamos a hilar inteligencia, conciencia, o razón, lo que queráis. No, todavía no me interesa hacer estas disquisiciones. Y el hombre, desde luego, es el único animal que puede reflexionar, pensar en sí mismo, que es consciente de sí mismo. Los otros animales no, actúan según los instintos, tendríamos que entrar en otro tipo de cosas. Entonces el hombre piensa en sí mismo. Simplemente cuando Descartes dice pienso, existo, dice, aunque no existiera nada, o sea, el hombre tiene esa capacidad. Fijaos, lo vemos en los pensamientos perdidos cuando estás por ahí, empieza, como decimos en España, a pensar en las musarañas, o cuando soñamos. El hombre tiene una imagen de sí mismo, eso no quiere decir que sea exacta. Entonces, para Feuerbach, la primera conciencia, la religión nace de la conciencia que ese primate, ese ser humano tiene de sí mismo. El hombre es Dios porque el hombre es el Dios para el hombre. Esto es importante. ¿Por qué es Dios? ¿Por qué es Dios para el hombre? La expresión para el hombre, si queréis subrayarla, es muy importante en la filosofía. Todas las cosas son para el hombre, para el ser humano. Nosotros no conocemos nada en sí, conocemos algo en mí. Ya metido en mí, es que esto sería una cuestión de nociología, teoría del conocimiento. Yo conozco algo, qué sé yo, la ciudad de Santa Fe. Pues es la ciudad de Santa Fe que María Inés o yo, cuando vemos todo, metemos lo que percibimos. Y curiosamente el conocimiento se da a veces en el seno de la propia conciencia. Porque, ¿qué serían? Siempre cuando algo yo estoy pensando o utilizando conceptos que tienen que ver con algo que he conocido y las palabras que uso, es de algo que ya tengo metido dentro, ya entró en mi conciencia. No sé si, esto yo sé que puede tener un grado de complicación, pero hay algunos videos míos aquí donde hemos hablado bastante de estas cosas. Entonces, lógico, es como qué qué sé yo, el amor para cada uno de nosotros. Pues el amor para ti. Nuevamente es tu experiencia de amor, no es de los otros, ¿no? No. La vida, dice Feuerbach, es de una naturaleza absolutamente divina, la vida. Me gusta esto. Esto está sesgado, no es una cosa detrás de otra. Yo he ido extrayendo mi subrayado del libro.
La vida es lo divino. ¿Qué es la vida? La vida es la naturaleza, nosotros, Sí. todo, ¿no? Dios es solamente, bueno, esto sí lo he puesto, Dios es solamente un concepto abstracto y metafísico. Cuando habla Freud de esto y el contexto de esta frase, es el Dios famoso, Dios metafísico. Que yo no sabía bueno, que yo me cuadra que Freud ha hablado de esto, pero es que yo le llamo metafísico, el concepto abstracto y metafísico de Dios. El origen del universo, la primera causa de todo, o el que castiga. Eso es un concepto, es abstracto. ¿Qué quiere decir abstracto? Que no es vida, que es una pura construcción. Y lo abstracto es construcción de la mente nuestra. Lo único que construye, olvidémonos de Dios, como Dios no existe. Lo abstracto es cuando el proceso de abstracción, lo hemos explicado aquí en este seminario que lleva años, cuando hablamos de Aristóteles, la abstracción, la materia. Otra cuestión que yo tengo que de este esquema es que no necesitamos ningún derecho cristiano, necesitamos solamente un derecho razonable, justiciero y humano. Porque dice Feuerbach que si la moral se funda en la teología y el derecho en la institución divina, se pueden justificar y fundamentar las cosas más inmorales e injustas. Precisamente, no sé, mata a tu hijo, le dice Dios no sé, a Abraham o no sé qué, ¿no? Sí. Y entonces, esto es una barbaridad, ¿no? O de repente destruye a Sodoma y Gomorra, esas son todas barbaridades. Entonces, o la ley del talión, esto que supuestamente que está haciendo estos gobernantes israelíes, ¿no? Entonces, pues es ahí precisamente cuando la moral y la ética basada en la religión y como institución divina es la causa de las mayores aberraciones. No necesitamos, dice él, un derecho o una ética cristiana, solamente una ética o un derecho que sea razonable, justiciero y humano. También salió en la conversación que tuvimos con Alejandro los otros días. Esto es muy importante de texto, dice, como hemos demostrado, solo necesitamos invertir el orden de las relaciones religiosas. Este es un párrafo largo, pero me hace acordar a Marx, cuando Marx dice, él sigue la dialéctica hegeliana como método, pero Marx dice, pero es necesario invertir la dialéctica y poner a la cabeza lo que estaba a los pies y los pies lo que estaba a la cabeza. Ese es un texto de Marx. Entonces, lo que era un medio para los religiosos, que era el hombre, luego leí el párrafo completo, es un fin. Nosotros no somos el medio para lo religioso, lo espiritual, lo sagrado. Somos un fin. Somos un fin. Porque es como una cuestión dialéctica de ahí viene la palabra diálogo, con uno mismo. Estamos todo el tiempo hablando de Dios cuando realmente se ha producido un desdoble, que ahora creo que hay algo así que comento aquí o en otro apunte que tengo. Por eso la relación es alienación. ¿Qué quiere decir alienación? Viene de alio. Alio en latín quiere decir otro. Cuando alguien está alienado, no es el mismo, o enajenado, no está fuera de sí, es otra cosa. Entonces, si tú, lo que eres tú, tus deseos, lo que tú consideras, lo proyectas en un ser superior que está alejado y fuera de ti, tu ser ya se fue a la estratosfera, estás alienado. Y además eres víctima de una creación tuya, una especie de globo sonda, pero además que te domina. Entonces la alienación es muy difícil. Alienar, ayer veía un dibujo animado sobre Argentina, que Milei ha hecho una cosa para los niños, donde hablan con unos muñequitos, les están formando para decir los bienes de esta cosa que el libre mercado, lo perverso, ponen a Marx, ponen unos dibujitos, eso no le va a funcionar, pero para que vean lo patético, ridículo y repugnante de las cosas. Unos dibujos animados que lo están pasando en las escuelas. Bueno. Claro, como tú no ves la tele ni nada, ni lees los periódicos, Mariana, por eso hay que leerlo. Bueno. Yo lo vi. Sí, tú lo has visto, ¿viste? Bueno, entonces, eso es alienación.
Eso es alienación. Aquí dice, que no lo he subrayado, dice, los secretos más profundos se encuentran en lo que es común y cosa diaria. Hemos hablado, a veces lo importante lo tenemos aquí al lado, en el vecino, el que tenemos en nuestra casa, nuestro familiar, en nuestra gente, en nosotros mismos. Eso es lo más cotidiano y lo más común. Más como, si hubiera que de alguna manera decir qué tipo de persona es, tendríamos que ver cómo actúa en su entorno más normal y más cotidiano. No por qué actúa, no yo actúo así porque... Hoy hablábamos precisamente bueno, con Victoria de un tema que no se trata, pero comentando gente de su trabajo. Hay gente que sufre por lo que piensa. Claro, porque nos dijeron que se podía picar en el cristianismo pensamiento, palabra y obra. Pero qué barbaridad. Sí. El tema no es lo que tú pienses, es lo que tú hagas. Lo que se juega son acciones. Que yo piense y me regodee en que voy a estrangular a mi vecino, bueno, eso no es pecado, digamos, ni es tampoco susceptible de ningún tipo de valoración. No digamos nada, aquellas cuestiones por las que se ponían silicios en distintas épocas de la historia, porque tenían malos pensamientos. Los malos pensamientos siempre eran malos pensamientos sexuales. Por eso había que clavarse púas en la carne y alambres para sufrir y demás. Me gustó mucho nuevamente de Alejandro, de que ese sufrimiento que no tiene nada que ver con, se lo vamos a ofrecer a los dioses. ¿Puedes hacer un pequeño relato sobre eso? Te propongo. Bueno, entonces luego hay una cosa que he puesto, que igual no me voy a referir ahora, pero sí la segunda parte de este escrito, que empieza pan y vino son según su materia productos de la naturaleza. Esto es un ejemplo en realidad de cómo incluso en los relatos religiosos o en los relatos populares, de sabiduría popular o los libros sapienciales de distintas religiones, no solo el judaísmo, el cristianismo, el islam, los textos budistas, los textos de todas estas cosas, hay cosas muy, muy interesantes, ¿no? Y nosotros tenemos la imagen del bautismo, ¿no? Y ahí por ahí ya veréis que él habla, dice, pan y vino son según su materia productos de la naturaleza, dice Freud. ¿Es necesario hacer esta reflexión? No es que no sea, que sea necesario, pero no olvidemos que Freud está en un contexto cristiano, estamos hablando de 1800 y pico, y además, aún en ese contexto cristiano, él rescata esa simbología para hacer hincapié en otras cosas, ¿no? Según su forma, productos del hombre, dice. Pan y vino, claro. Mediante el agua declaramos que el hombre no puede hacer nada sin la naturaleza. Y por el pan y el vino declaramos que la naturaleza no produce nada espiritual sin el hombre. La naturaleza necesita del hombre, así como el hombre de la naturaleza. Podría no ser un discurso actual, pero en esa época esto sí era importante. Pero además, aunque no sea un discurso actual, nos puede hacer reflexionar sobre el tema de la espiritualidad, que es el tema que tenemos de fondo, ¿no? Pan y vino son productos sobrenaturales en el sentido verdadero de la palabra, y esto no contradice a la inteligencia, dice Fourier. En el agua adoramos la pura fuerza de la naturaleza. Lo sobrenatural es un plus que le ponemos nosotros a las cosas, no es que, por ejemplo, que nos permite adorar algo, es un plus. En el vino y en el pan adoramos la fuerza sobrenatural del espíritu. El agua, entonces, el agua adoramos la fuerza, pero el pan y el vino, como son productos del hombre, es la fuerza del espíritu. Es el espíritu humano el que ha creado el agua, el pan y el vino y la comida y todo ese tipo de cosas. Por eso esta fiesta es solo para el hombre que ha llegado a la conciencia. Esto me gusta y me parece enigmático. ¿Qué significará? Hay que insistir, haber llegado a la conciencia. Mirad, cuando yo de joven iba a campamentos de trabajo, terminábamos el día, muy interesante, tanto con el padre, como es Catena en Santa Fe, con el padre Jones en Mendoza. Llevé un contingente de santafesinos precisamente a la construcción
después de aquel aluvión o de aquellas cosas. A la noche hacíamos un fogón, una fogata, cantábamos, tocábamos la guitarra, era la fiesta. Pero la auténtica fiesta es la fiesta de celebración del trabajo bien hecho. Por eso es cuando las fiestas populares de los santos en España, como la fiesta de la Vendimia en Mendoza, son fiestas que celebran precisamente el trabajo de sacar de la naturaleza el producto del alimento. O sea, son fiestas relacionadas con la agricultura, no son solo cristianas, son mucho más antiguas. El bautismo se imparte a los niños, dice, pero a la vez en él celebramos aquí la verdadera relación del espíritu con la naturaleza de la materia. El espíritu da la forma a la fiesta del bautismo. Lo que convierte en una fiesta la cosecha y el disfrute y el deleite, por ejemplo, en una matanza, que puede ser una burrada, pero en España matan un cerdo con el cual me mataban, iban a comer todo el año toda la familia, pero hacían una fiesta. Se comían, por supuesto, al principio las vísceras, ¿no? Que era lo que se iba a corromper antes. Entonces, acá también, Eduardo. Sí, sí. Hay muchas fiestas. Claro. Y por eso nosotros festejamos muchas veces, tiene que ver con la comida. El espíritu da la forma a la fiesta del bautismo. El agua nos enseña a guardar gratitud hacia la naturaleza. La fiesta del pan y el vino, gratitud hacia el hombre. Pan y vino, él pone Feuerbach, una de las invenciones más antiguas, simbolizan la verdad de que el hombre es el Dios y Salvador del hombre. El hombre es el Dios y el Salvador del hombre. En esta serie que vimos sobre aquel dibujante argentino famoso que se ha conmemorado ahora, el Eternauta, ¿no? Que fue matado y masacrado por la dictadura de Videla. Uno de los lemas es solo el pueblo salva al pueblo, una cosa así, ¿no? Creo que era así, Mari, no me acuerdo exactamente. Que luego se utilizó mal en la Dana y aquí en España lo utilizaron los fascistas. Bueno. Comer y beber es el misterio de la cena del Señor. Claro, cena del Señor, porque bueno, que es la Eucaristía en el fondo, ¿no? Comer y beber es, en efecto, de por sí un acto religioso, o por lo menos debería serlo, dice. Piensa en cada bocado de pan que te libra del hambre. Mira las relaciones que podemos hacer con Gaza. En cada trago de vino que alegra tu corazón. Estamos hurtando la esencia prácticamente del ser humano a hurtarles el alimento y además hacerlos humillar por el alimento. Pero no olvides la gratitud hacia el hombre y la gratitud hacia la naturaleza. No olvides que el vino es la sangre de la planta y la harina, la carne de la planta que son sacrificados en bien de la existencia. Qué bonito. No olvides que la planta simboliza la esencia a la naturaleza que se sacrifica para tu bien. Por tanto, no olvides la gratitud que debes a la cualidad natural del pan y del vino. Yo lo he puesto porque me gusta, que reconozco, pero es que son metáforas muy bonitas. Y termino en cursiva, todo de Feuerbach, pero solo necesitas interrumpir el curso ordinario común de las cosas para darle a lo que es común una importancia descomunal. Fijaos la importancia del alimento que pueden tener para los de Gaza, para atribuir a la vida como tal un significado religioso. Acordaos de Schopenhauer, solo cuando algo te falta, tú notas, valorizas aquello que te ha faltado. Por eso, dice él, es una metáfora preciosa, santo no sea el pan, santo el vino y santa también el agua. Y él mismo pone amén. Es una oración espiritual laica, ¿no? Yo lo he puesto porque, a ver si me queda poquito, para que luego intervenga. Luego he hecho otro, de todo el libro, este es del último capítulo, lo he concretado un poco, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esta obra? Porque él lo dice por ahí, demostrar que Dios es una proyección del ser humano. Esto ya lo dice Feuerbach, lo va a decir Marx, luego lo va a decir Freud,
Es una proyección del ser humano, es todo aquello que tú no puedes y quieres alcanzar, lo hipostasías, lo convierte en una entelequia absoluta y superior. Es alienante porque vas persiguiendo a ese ser absoluto como el burro que busca la zanahoria, que nunca la va a alcanzar porque la tiene atada a la cabeza y ahí adelante, ¿no? Según Feuerbach, esto no lo tenéis, voy a ir despacio por si lo queréis apuntar, la religión no revela a Dios, sino al hombre mismo. Lo sublime es el hombre. ¿Cuánto? Al hombre mismo. Lo sublime es el hombre. Aquello que nosotros, a donde nos dirigimos por la religión, eso, por eso hay que invertir los términos. Es el hombre que es el misterio para el hombre. Y la búsqueda continua del hombre consigo mismo, la búsqueda del sentido incluso para cada uno de nosotros como individuos. Eso es, vamos a ver, esta energía nuestra espiritual, que le podemos llamar religión, ese esfuerzo por buscar sentido, es esto lo que le hemos llamado religión. Pero eso está en la propia naturaleza del hombre, de aquel primate que habrá cogido un virus y que se le ocurrieron estas cosas, ¿no? También dice, bueno, la visión, esto es una cosa conocida, Dios como espejo, lo que el hombre no puede realizar lo coloca en un ser externo y absoluto. Dios se convierte en un espejo. Yo soy imperfecto, hay un ser perfecto. Yo soy un pecador, hay un ser, digamos, como es lo que sea, no pecador. Sí. Pero claro, como en otro lado dice Feuerbach, no lo tengo aquí, y no solo Feuerbach, se ha dicho mucho a lo largo de la historia de filosofía. Bueno, ¿y cómo tenemos la idea de perfección si somos tan imperfectos? Porque lo hemos inventado nosotros, hemos hipostasiado nuestros propios valores. Es súper, por ejemplo, ¿qué es Dios todopoderoso? El poder es importante, Dios es todopoderoso. Omnisciente, lo conoce todo, infinitamente bueno. Hemos puesto en el grado superlativo cualidades humanas. Es una construcción humana. Claro que lo sabemos, pero la gente que busca al Dios metafísico se pierde en un laberinto, no llega a ninguna parte y además es muy triste no poder dirigir la mirada hacia uno mismo. A veces hay gente que medio que encuentra un camino que más o menos le resuelve cuando se dedica a las cuestiones orientales, una mezcla de yoga, de budismo, y bueno, porque más o menos te llevan en esa línea. Pero nosotros no tenemos nuestro propio budismo, nuestro propio yoga occidental, o sea que tampoco, porque luego es muy difícil traspasar las barreras culturales. La religión aliena, por supuesto lo he dicho. Dios es el deseo hecho absoluto. Ya lo hemos comentado. ¿Cómo, Eduardo? ¿Cómo? El deseo hecho absoluto. Lo que nosotros deseamos, lo hipostasiamos, lo proyectamos. Esto ya lo hemos comentado. Incluso Cristo es una construcción simbólica del ideal humano. Cristo, independientemente de que haya existido un Señor o no, que se llame que eso es un lío, Cristo hecho hombre, Dios hecho hombre en Cristo, es lo más palpable de que lo hemos creado nosotros. Pero ya no solo una construcción abstracta o intelectual. Es porque Cristo es el aspecto humano de ese Dios abstracto, que también lo hemos creado nosotros. Según Feuerbach, la religión hay que superarla, pero no destruyéndola, sino reconociéndola como humanidad invertida. Ahí está. Fijaos, esto lo que dice Feuerbach, me vais a permitir que tenga... Yo dije, no está bien arrancarse lo religioso. Está bien, pero yo decía también por otros motivos, porque yo me arranco mi formación religiosa, me arranco todo y me quedo abierto a que vengan los bautistas, los metodistas, la secta de no sé quién, y me laven el cerebro y me alienen de verdad. Pero la religión, lo que hay que quitarle es el aspecto, digamos, alienante, como si hubiera sido revelada por un libro sagrado o por un Dios, sino que ahora lo convertimos la religiosidad en espiritualidad, y espiritualidad, esto es de Eduardo Agüero, y espiritualidad en
digamos, en esa fuerza que nos permite reconocer en nosotros y en los demás la vida, y en nosotros, en los demás y en la naturaleza, la vida. Esto yo lo puedo ampliar. De todas maneras, es imposible ahora, pero vais a tener mi libro. Por eso, la nueva base de la espiritualidad sin religión es el hombre como fin en sí mismo. Y con esto digamos, de alguna manera, o sea, yo me mantengo en este primer alto en el camino que hacemos, en esto que dije que a lo mejor no terminaba nunca, o a lo mejor sí, o a lo mejor ya pasamos a ver estas cosas. Yo digo, menos religión, más espiritualidad. Menos creencia en un ser inventado y más reconocer al hombre, que es lo verdaderamente la fuerza, digamos, la base de cualquier moral y de cualquier ética. Y por supuesto con eso, ese verbo que está tan denostado, que todo el mundo ama, pero que es el amor. En el sentido, yo prefiero hablar de empatía, de solidaridad con nuestros semejantes, solidaridad con la gente que sufre, solidaridad con los que mueren en el Mediterráneo, hoy mismo han muerto, solidaridad con las víctimas de la masacre del genocidio de Gaza, que nos deja tan perplejos, tan tristes y tan desasosegados. Ahí nos paramos porque seguiremos hablando de esto.